Entonces, primero, ¿no? ¿Qué son los flujos financieros? Acá estamos hablando de capitales y ahora después vamos a hablar un poquito de la balanza de pagos, pero el punto es que son, la palabra dice flujos financieros, o sea, son movimientos de divisas, podríamos decir de dólares, aunque también pueden ser yuanes, euros, ¿no? La moneda puede ser cualquiera, y siempre estamos hablando entre residentes y no residentes, ¿sí? Muestro la balanza de pagos para que esto se entienda clarito, ¿sí? Esto lo habrán, bueno, la introducción en la economía lo vimos ya hace bastante, después algo habrán visto también en macro 1 y en macro 2. Balanza de pagos es una restricción, una identidad contable, o es una identidad contable, pero que a la vez funciona como una restricción. Tenemos la cuenta corriente, que son todos los flujos comerciales que tiene nuestra economía con el resto del mundo. Dentro de esa cuenta corriente tenemos la balanza comercial de bienes, la balanza de servicios y fundamentalmente los pagos de los intereses de la deuda. Esos son los tres componentes principales de la cuenta corriente. Y después tenemos, digamos, la contrapartida de eso, que son los flujos financieros. ¿Sí? O sea, imagínense una economía en la cual el Banco Central no interviene, o sea que no interviene ni comprando ni vendiendo dólares, podríamos decir un tipo de cambio flexible en estado puro. Bueno, la cantidad de dólares que entran o que salen de la cuenta corriente tiene que ser exactamente igual a la cantidad de dólares que entran o que salen de la cuenta capital financiera. O sea, si tenemos un superávit de cuenta corriente, por definición tenemos que tener un déficit de la cuenta financiera, ¿sí? Esto ya lo manejan. Bien. Entonces, acá el punto es que nosotros ya venimos charlando el tema de la restricción externa. Y entonces acá, claramente, los flujos financieros tienen un rol muy importante porque me podrían, ¿no?, permitir financiar algún exceso, podríamos decir, de parte de la cuenta corriente, en el sentido que si yo tengo un déficit de balanza comercial, lo podría sostener en el tiempo a través del financiamiento externo, ¿sí? O sea, esto es un punto que también a veces se usa como crítica para la restricción externa, que es el de decir, mirá, hoy tenés países como Chile, como Colombia, como Brasil, que hace ya capaz que 8 o 9 años que mantienen un déficit de cuenta corriente, es decir, que mantienen un superávit de la cuenta capital y financiera y que eso no parece llevar a ningún tipo de problema de sostenibilidad, ¿no? Porque se supone que uno lo que diría es, mirá, a la corta o a la larga, pero vos no podés mantener un déficit de cuenta corriente financiado con deuda o con capitales externos, porque eso tarde o temprano se te corta ese financiamiento y vos tenés que ajustar el sector externo de tu economía tal que se compatibilice con tu restricción externa, ¿sí? Pero bueno, justamente ahí es donde entra a jugar el tema también de la política económica, de qué flujo es el que está financiando el déficit de cuenta corriente, porque no todos los flujos son iguales. Y digamos, por el lado de la cuenta capital financiera tenemos lo que sería el endeudamiento externo, fundamentalmente en Argentina por lo menos, históricamente dado por el gobierno nacional, pero claramente acá también puede haber empresas privadas que están endeudando. Y en otros países, por ejemplo, digamos, el gobierno financia menos la cuenta capital y financiera y son las empresas privadas las que llevan a cabo ese tipo de financiamiento, ¿sí? Pero en Argentina fundamentalmente está dado por el gobierno. Otro componente muy importante es la inversión extranjera directa, ¿sí? Digamos, que está asociado con la definición, justo hace poco estaba viendo el balance de pago de Argentina, sería algo así como inversiones de tipo estratégicas que vienen a la adquisición de maquinaria, tierra, lo que sea, pero digamos, no residentes, con una visión, digamos, de mediano a largo plazo, ¿no? Uno podría decir inversiones como podrían pensar acá una inversión en una planta o algo por el estilo, que se distingue de la inversión de cartera, que es la inversión de carácter especulativo, en el sentido de que el objetivo es obtener una rentabilidad de corto plazo a través de la compra y la venta de activos, bonos, acciones, ese tipo de cuestiones donde estos capitales lo que hacen es
buscar el corto plazo, la rentabilidad, y ahí van a los países donde creen que hay mayor rentabilidad, y en el momento en que esa rentabilidad parece que para esos capitales se corta, se van, y así como entran, se van. ¿Sí? Esos son los capitales de cartera. Capitales de portafolio también a veces se lo llama. Y en la cuenta capital y financiera, un componente que es bastante importante para Argentina en particular, es la salida de capitales al extranjero. ¿Sí? Ahí puse ahorro en dólares, técnicamente es lo que se conoce como la formación de activos externos, la FAE, que es la idea de que los ahorros de las empresas o de las personas se transforman en dólares y se mandan al extranjero. Eso lo que implica, obviamente, es salida de dólares de nuestra economía hacia el extranjero, por lo tanto, es, digamos, también parte del problema junto con el déficit de cuenta corriente que puede llegar a aparecer, ¿sí? Y ahora sí, digamos, retomando al Banco Central, esta diferencia entre la cuenta corriente y la cuenta capital podría ser financiada, si es que existe y si es que el Banco Central quiere hacerlo, por la Reserva Banco Central. O sea, el Banco Central puede, digamos, equilibrar el balance de pagos incorporando los dólares que están faltando en la economía. Que si se lo piensan, ¿no? También después lo vamos a traer un poco más para el caso actual, pero también acá hay una manera de regular o de compensar cualquier faltante de divisa, ¿no? Después esto lo vamos a echar un poco mejor, pero esto uno lo puede leer como una identidad contable, ¿no? Pero después también lo puede leer como parte de las herramientas de política económica que tiene el gobierno. ¿En qué sentido? Digamos, si el gobierno sabe que tiene un déficit de cuenta corriente, ¿no? Después vamos a discutir, digamos, como siempre, la causalidad de dónde hacia dónde va. Pero digamos, si el gobierno tiene un déficit de cuenta corriente, bueno, digamos que para sostener ese déficit de cuenta corriente tiene 2 o 3 posibilidades. En realidad más, pero digo, para discutir un poco. Una posibilidad es regular las importaciones. Uno puede decir, bueno, mira, no quiero tener un déficit de cuenta corriente, trato de administrar las importaciones, bajándolas, viendo cuáles se pueden importar, cuándo no, para achicar ese déficit. Esa sería una manera. Otra manera, más brutal, podría ser la devaluación. Devalúas el tipo de cambio, eso te encarece las importaciones, pero además te genera una recesión, y la recesión hace que también bajen las importaciones, por lo tanto, ahora después también lo vamos a hacer con otro gráfico, otra manera de corregir un déficit de cuenta corriente. ¿Qué podés hacer si no? Si no, podés apelar a que el gobierno se endeude, ¿no? Para conseguir, ¿cuál es mi déficit de cuenta corriente? ¿2.000 millones de dólares? Bueno, listo. Lo compenso con el gobierno pidiendo plata prestada. Coloco bonos en el extranjero a una cierta tasa y esa plata la utilizo para sostener el déficit de cuenta corriente. ¿Sí? Estas ya están vinculadas al Banco Central, podríamos decir más directa o indirectamente. Directamente porque el Banco Central podría utilizar la tasa de interés como una herramienta enfocada en atraer estos capitales. Entonces, por ejemplo, uno podría ver capaz que el Banco Central utiliza la tasa de interés manteniéndola en un nivel positivo para atraer capitales extranjeros que vengan a buscar esa rentabilidad, esa tasa de interés positiva, y esos dólares se utilizan para financiar el déficit de la cuenta corriente. ¿Sí? La otra puede ser, digamos, restringir la salida de divisas de lo que es la fuga de activos, restringirlo y de esa manera, digamos, tener unos dólares que antes se iban, que no tenía para utilizar, para tenerlos para poder financiar esto. ¿Sí? Si ninguna de todas esas me cierra o no sé la técnica que yo quiero hacer, ¿qué puedo hacer? Puedo utilizar reservas previamente acumuladas del Banco Central. ¿Cuántos son? 3.000 millones de dólares, listo. La diferencia del balance de pagos lo equilibra el Banco Central utilizando reservas para, digamos, compensar el faltante de divisas que tiene la economía. ¿Sí? Después, digamos, también hay que discutir algunas cuestiones como, por ejemplo, lo decíamos antes, la causalidad. ¿Sí? O sea, ¿cómo es la causalidad del balance de pagos? Es que, digamos, tu estructura productiva y la productividad de tu economía te determina cuál es tu máximo nivel de exportaciones e importaciones, y si tu economía necesita más importaciones, entonces vos tenés siempre un déficit estructural
de cuenta corriente y que eso de alguna manera tenés que compensarlo con el Banco Central o con la política monetaria o con el tipo de cambio. Es que capaz, no, tu cuenta corriente en realidad responde a tu capacidad de financiar y si entonces vos lográs conseguir más dólares vía endeudamiento, eso hace que el déficit aumente. ¿Sí? Eso también es una discusión importante y ahora después con los gráficos lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esto se mueve siempre en espejo. Ahora el punto es identificar cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Vamos a ver, como siempre, que en algunos casos la causa puede ser que vos tenés un déficit de cuenta corriente que te provoca un aumento en el financiamiento de la cuenta capital y financiera, pero a veces también podemos ver que primero, digamos, está la capacidad de un gobierno de conseguir dólares a través de los flujos financieros y eso se traduce en un empeoramiento del déficit de cuenta corriente. ¿Sí? Obviamente, identificar la causalidad es importante para cómo después vos haces la política monetaria, cambiaria como gobierno. ¿Sí? Así que eso lo vamos a retomar en la segunda parte de la materia, de la clase. Bueno, acá les había puesto algunas variantes. Si vos tenés un superávit de balanza comercial, eso, digamos, implicaría un déficit de la cuenta corriente que, digamos, este sería el caso positivo, no el caso benévolo. Mientras vos tengas un superávit de cuenta corriente, por lo menos para Argentina uno podría decir que la economía es sostenible. ¿Por qué? Porque si el Banco Central decide no intervenir, bueno, esto seguramente viene acompañado de un déficit de la cuenta capital y financiera que puede implicar, por ejemplo, que utilizás esos dólares que te sobran para pagar la deuda, que lo utilizás para, por ejemplo, financiar la salida de activos externos. ¿Sí? Pero uno podría decir que mientras vos tengas un superávit de cuenta corriente sostenido en el tiempo, ¿no? Ahora vamos a ver que no por una devaluación, sino porque tu economía estructuralmente está pudiendo mantener un superávit, podríamos decir que es bastante difícil que la choques. ¿Sí? Obviamente que depende, insisto, de cómo es la dinámica en el tiempo. Y obviamente también, si esto pasa, el Banco Central podría no desendeudarse, digamos, del gobierno, pero sí acumular reservas. Ahora, lo que decíamos antes, cuando vos tenés un déficit de balanza comercial, eso implica de alguna manera que tiene que ser financiado, y uno podría decir que, llevando el argumento al extremo, ningún caso puede ser financiado sosteniblemente. ¿En qué sentido? Si vos mantenés un déficit de cuenta corriente por 5 o 10 años, a la larga, o a la corta, pero digamos a la larga, que es lo que uno estaría discutiendo, tampoco eso podría ser sostenible para países como los nuestros. ¿Sí? Digamos, este es un punto que no charlamos demasiado, pero también se discute bastante en nuestras economías. Hoy por hoy se utiliza mucho la palabra economía periférica, ¿no? Digamos, es un término que se utiliza bastante para hablar de nuestros países. Y muchas veces la alusión de economía periférica está en que no tenés la capacidad de endeudarte en tu propia moneda, en los mercados internacionales. Podríamos decir, si vos tuviese la capacidad de endeudarte en pesos y que China acepte tu deuda en pesos, bueno, de última, si China te aceptó esa deuda en pesos y vos después por algún motivo no la podés pagar, siempre podés recurrir al Banco Central para financiar esa deuda con los problemas que puede llegar a tener de inflación o de tipo de cambio, pero no estás, digamos, atado a los problemas que ya sabemos que estamos, que nosotros estamos obligados a colocar la deuda en una moneda que no manejamos, y entonces si esa deuda en el futuro no la podemos pagar, sabemos que es un problema doble, porque si no tenemos dólares, de algún lado tienen que salir, y por lo general eso implica una devaluación muy fuerte del tipo de cambio, recesión, inflación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, acá un poco, digamos, de historia financiera de la región, resumida en varios gráficos. Lo que tienen acá sería, digamos, la balanza, la cuenta capital y financiera de la región, digamos, todos los flujos metidos adentro. Fíjense acá que tenemos, para toda la región, esto siempre pasa lo mismo, ¿sí? Los países tienen sus particularidades, pero después vamos a ver que lo que hacen los flujos financieros depende de lo que está pasando en el mundo y más o menos impacta igual en todos nuestros países. Primero, tenemos acá el famoso boom de los petrodólares
a fines de los 70 y los 80, que fueron dólares que fueron para toda la región porque había un exceso de liquidez a nivel mundial, y después como abruptamente ese financiamiento se corta a principios de los 80, y acá están, esto es toda la crisis de deuda de todos los países latinoamericanos, ¿no? El club de la deuda, las ideas de no pagar, que posiblemente tenían que ser pagadas. En nuestro caso fue la década perdida de los 80 con la hiper en el 89 con el gobierno de la, ¿sí? Y después 90, convertibilidad, ¿no? Pasamos exactamente al caso contrario. Un exceso de nuevo, una gran cantidad de dólares disponibles para ser utilizados para financiar déficit de cuenta corriente, ¿sí? Ahora, eso podría ser, digamos, la cantidad total de flujos financieros que vos tenés en tu economía. Después también, y ahora lo vamos a ver mejor, tenés diferentes tipos de flujos financieros, y algunos aparecieron antes, otros después, en algunos países algunos que son más importantes, otros que son en otros. Primero, fíjense, en la década de los 80, la única posibilidad, digamos, la única manera de financiar a través de la cuenta capital y financiera era con deuda. ¿Sí? O sea, nula. La FDI es lo mismo que IED, está en inglés esto, es Foreign Direct Investment, o sea, inversión extranjera directa, y estos son los capitales de cartera. O sea, esto también tiene que ver con las cuestiones mundiales, todavía en un mundo, digamos, bastante cerrado, recién el mundo financieramente se empieza a abrir a fines de los 70, digamos que el primer auge financiero de liquidez global está todo canalizado en emisiones de deuda de los países latinoamericanos, y esa es la manera en la cual ingresaban los dólares, y ya después, a partir de los 90, empiezan a aparecer los capitales de cartera y los capitales de más de largo plazo, podríamos decir, que son la inversión extranjera directa, ¿sí? Bien, acá un punto importante, esto que decíamos antes, entender, o sea, sobre todo para, podríamos decir, un hacedor de política económica, se llama policymaker, ¿no? Pero la idea es que uno tiene que tener bien en claro cuáles son mis posibilidades de financiamiento, o sea, cuáles son los tipos de flujos que hay para poder financiarse, y digamos las características que tienen esos flujos, ¿sí? Porque justamente a partir de eso uno pues tiene que también reaccionar y ver qué tipo de política económica es conveniente realizar. Entonces acá hay un cuadrito muy lindo, no está en el trabajo de French Davis, pero bueno, después si quieren les paso el trabajo de donde salen, que se fija, esto es muy típico de la literatura que analiza los flujos financieros, distingue a los movimientos de los flujos en dos tipos de factores globales, podemos decir, ¿no? Los factores push y los factores pull. Esto también viene del inglés, y lo que me está diciendo esto, siempre visto desde los principales centros financieros, es que hay factores push. ¿Qué significa esto? Hay factores que hacen que, por cosas que están pasando en los principales centros financieros, los capitales son empujados desde el centro hacia la periferia, ¿sí? Pero después también tenemos factores pull, es decir, factores que, o herramientas o estrategias que tienen los países periféricos para tratar de atraer capitales, ¿sí? Entonces, ¿cómo leemos esto, digamos, primero a nivel global? ¿Qué pasa a nivel global? Bueno, primero que nada, hay que entender lo siguiente y vuelvo para atrás, ¿sí? Uno podría pensar, o no olvídense las fechitas, ¿no? Pero uno podría pensar que si analizamos a la economía como un mundo, ¿no? Como un mundo, como una sola economía, si los capitales salen de un lado, tienen que ir a parar a otro. Y por lo tanto, si hay países que tienen superávit de cuenta corriente, están, digamos, eso de superávit se transforma en flujo que están en otros países que están financiando. Pero el mundo, en su totalidad, tiene que estar equilibrado. No puede tampoco haber, esto tiene que respetar también para el mundo.
Entonces, esto es lo que me está diciendo, cuando lo vemos desde el punto de vista de los factores push y pull, que me dice, mirá, los principales centros financieros son los que mueven todos los flujos financieros. Entonces, cuando pasa algo en esos países, puede hacer que los capitales automáticamente vayan hacia los países periféricos, pero también puede ser que vuelvan. ¿Sí? Entonces, primero que nada, desde el punto de vista de un país periférico, lo más importante de destacar esto es, vos estás prácticamente, podríamos decir, muy atado y dependiente de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y esto también después lo vamos a ver después. Cuanto más abierta está tu cuenta capital y financiera, más dependiente o también más abierto estás vos a lo que pasa en los mercados financieros. Cualquier estornudo hace que los capitales salgan de tu país y se vayan rápidamente para el centro. ¿Sí? Entonces, le decía, este cuadrito es de un trabajo en inglés, igual después yo si quieren les paso un trabajo que armamos con otro economista acá para replicar un poco esto y está explicado en castellano. Pero lo que hace este autor es decir, bueno, mirá, ¿de qué dependen cada uno de los principales capitales financieros que hay dando vueltas? Y lo que él hace es hacer un relevo de toda la literatura que encuentra, de todos los trabajos empíricos, y además hace después una investigación propia, tratando de medir la respuesta de cada uno de los principales componentes de los flujos financieros en función de estos factores que están acá. ¿Sí? Entonces, se fijan, el color me está diciendo qué tan fuerte es la relación de las variables. ¿Sí? Puede ser muy fuerte la evidencia empírica a favor o en contra de esa relación, eso sería el color verde. Puede ser que haya poca evidencia, pero que se vea, digamos, hay un consenso, ¿no? Digamos, podríamos decir, 6 trabajos ven una relación positiva, un trabajo ve que la relación es inconclusa y un trabajo ve negativa. Bueno, ahí podemos decir, la relación parece ser positiva, pero no hay evidencia contundente. Lo verde sería contundente, que todos los trabajos se encuentran que la relación es de esa manera. Y el celeste sería que es inconcluso. Que algunos trabajos lo envían de una manera y encuentran una cosa, otros trabajos se encuentran otra. ¿Está? Obviamente, el signo más o menos me está diciendo qué tipo de relación es la que tiene el flujo financiero que estoy mirando en relación al factor que estoy analizando. Ejemplo. Y esto lo podemos ver de varias maneras. La inversión de cartera, si se fijan, responde primero que nada a factores globales. ¿Por qué? ¿Cómo veo esto? Y fíjate que de todos los determinantes que tiene, de los movimientos que pueden afectar a estos capitales, los únicos dos que son bien fuertes y bien concluyentes son los dos factores globales. ¿Esto qué me dice? Que la inversión de portafolio o la inversión especulativa está negativamente vinculada con la aversión global al riesgo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo interpretarían? ¿Qué es la aversión global al riesgo? ¿Vieron alguna regla de la aversión? Ya rechaza el riesgo, o sea que los países tengan control de capitales y sí, digamos que... A ver, en realidad, por eso es una palabra igual medio difícil, lo que esto me está mostrando es qué tanto el mundo en ese momento del tiempo está con el riesgo. Y en realidad, ¿qué estoy diciendo acá? ¿Qué tan incierto es el mundo en ese momento? ¿Sí? Por ejemplo, si hay mucha estabilidad a nivel mundial, la economía crece, no hay factores disruptivos, Estados Unidos anda bien, la Unión Europea anda bien, China anda bien, y no se ven factores, digamos, de corto y mediano plazo que estén amenazando esa estabilidad, uno diría que los capitales están poco aversos al riesgo, ¿no? Como que hay mucha tranquilidad, y eso es un factor que hace que estos capitales vayan en búsqueda de mayor rentabilidad. ¿Sí? Entonces, cuanto más estable es la economía mundial, menos averso es, mayor es la cantidad de capitales. Ahora, cuando vos tenés, por ejemplo, una guerra comercial, como está pasando ahora, entre Estados Unidos
y China, donde cada 3 días tenés un tuit de Trump diciendo vamos a bloquear esto, vamos a matar a esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Bueno, cada una de esas cosas que va diciendo son golpes, podríamos decir, que hacen que sea cada vez más incierto el mundo. Y estos capitales que dicen, no, mira, esto está bastante incierto, bastante complicado, está muy volátil. Por lo tanto, cuando es mayor el nivel de incertidumbre, ¿qué hace la mayoría de estos capitales? Dicen, vayamos a lo más seguro. ¿Sí? Porque, digamos, puede ser que el mundo se vaya al tacho, que haya otra crisis mundial y nos tiene que agarrar parados en los países más seguros que me van a devolver la plata y no parados en Argentina, ¿no? Entonces, esto lo que me está diciendo es, hay un vínculo muy estrecho entre el nivel de volatilidad e incertidumbre mundial y las inversiones de cartera. Y también tenemos un vínculo muy estrecho entre lo que pasa con la Fed y lo que pasa con las inversiones de cartera. ¿Sí? La Fed es el Banco Central de Estados Unidos. Lo mismo, piensen que Estados Unidos solo debe mover, no sé, el 30-40% de los capitales a nivel mundial. Y además maneja el valor de la moneda que se utiliza a nivel mundial. Entonces, si Estados Unidos baja la tasa de interés, ¿cómo impacta eso en estos capitales? ¿Por qué? Cuando Estados Unidos baja la tasa de interés, ¿qué impacto tiene eso a nivel mundial? ¿Está bien? Sí. Bueno, sí, como las tasas de los demás países estarían por encima, entrarían por encima de la tasa de referencia, irían a esos países, a los países periféricos, digamos. Bien, o sea... En algún punto es expansivo, digamos. Bueno, sí, no sé si es expansivo, tiene que... Está bien. El punto es, podríamos decir también, ¿no? Cada uno lo puede interpretar de una manera distinta. Yo lo veo como que Estados Unidos es el que pone la tasa libre de riesgo del mundo, ¿no? Si la tasa, digamos, se conoce así, ¿no? La manera más rentable, más segura de invertir es en los capitales, en los bonos de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos baja esa tasa, lo que está diciendo es, estoy bajando la rentabilidad de los capitales más seguros. Y esa baja en la rentabilidad lo que hace es que, digamos, obliga a los capitales más especulativos que buscan rendimientos más altos a tener que ir a buscar ese rendimiento a otros países. En cambio, cuando Estados Unidos sube la tasa de interés, ¿qué está haciendo? Está ofreciendo una rentabilidad mayor y encima en un título que es mucho más seguro, esos capitales que dicen, bueno, voy a Estados Unidos. Obviamente no estamos diciendo que todos los capitales se muevan de un lado al otro. ¿Qué decimos? Si Estados Unidos sube la tasa 25 puntos o 50 puntos, eso tiene un impacto en todos los países del mundo. Capaz que implica que de cada país se van $1.000 millones. Pero no estamos diciendo que se muevan todos así de uno. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es, hay tendencia a que los capitales vuelvan hacia los países centrales cuando esos países, puntualmente Estados Unidos, pero también puede ser China, puede ser la Unión Europea, aplican políticas monetarias contractivas donde la tasa de interés de esos países es más elevada. ¿Sí? Depende de los controles que tenga cada país en cada momento también. Eso, digamos, pero por eso fíjate que eso van a ser después factores domésticos de cada país. Estamos todavía en factores globales. ¿Sí? O sea, podríamos decir, independientemente de que haga Argentina, si Estados Unidos sube su tasa de interés, es muy probable que eso le pegue a su cuenta capital y financiera y que algunos capitales se quieran ir. Después que se vayan o no, va a tener que ver con la respuesta que tenga Argentina. Y el otro factor, digamos, los 3 factores importantes que se identifican a nivel global con los movimientos de todos los capitales, es el crecimiento de los países centrales. Obviamente, si el mundo está creciendo, en realidad, digamos, si los países centrales están creciendo, eso genera también mayores ingresos y mayores posibilidades de que hayan flujos financieros yendo a los países más periféricos. ¿Está bien? Entonces, estos son los 3 factores push. Factores que están vinculados con el ciclo global, podríamos llamarle, financiero, y que en función de lo que pase en esos países, va a haber una respuesta más fuerte o menos fuerte de estos capitales. Si se fijan, los capitales, las inversiones de cartera, como la deuda de cartera, que en realidad podemos decir deuda, estos serían inversiones que van a buscar capitales, estos podrían ser préstamos que hacen los países
las empresas de los países principales a empresas de otros países que, justamente, cuando vos más querés buscar rentabilidad, le puedes prestar a cualquiera, de cualquier país. Si en cambio estás un poco más resistente con eso, estos capitales, digamos, se comportan de manera distinta. Pero fíjense que son los dos muy parecidos, porque básicamente es la misma lógica. Es, yo como capital voy a invertir en los países a buscar rentabilidad o le presto a los países y, digamos, obviamente cuanto más falopa es el país, más es la tasa que le cobro, mayor riesgo, pero también mayor rentabilidad. ¿Sí? Después tenemos los préstamos bancarios, que ya ahí sería no la lógica, digamos, de estas empresas buscadoras de rentabilidad, sino bancos que prestan plata a empresas, y ya digamos, la lógica es un poco distinta. Y por último tenemos la inversión extranjera directa. ¿Sí? Entonces, veámoslo así y después lo vemos así. ¿Está? O sea, esto ya lo charlamos. Nos quedan los factores pool. Los factores pool son los factores, ¿no?, del inglés también pool, los factores que cada país de manera individual, independientemente de lo que esté pasando en el mundo, son los tres factores principales que pueden atraer o, al revés, expulsar a este tipo de capitales. Los factores, que digamos, por ahora sí son bastante parecidos, son el crecimiento de la economía. Intuitivamente uno diría que si los países están creciendo es un indicio de que las economías son sanas y que por lo tanto hay cierta seguridad y cierta expectativa de rentabilidad para que esos países paguen, y por lo tanto es un indicio para que atraer capitales. Fíjense que el crecimiento doméstico con los cuatro componentes correlaciona positivamente, aunque con estos dos más fuerte que con estos dos. ¿Por qué podríamos decir? ¿Por qué correlaciona más fuerte el crecimiento económico con estos dos que con estos dos? Porque tiene asociado, digamos, inversiones más serias, digamos, de alguna manera. Bien, sí. Perfecto, ¿sí? Entendí lo que estaba diciendo. Justamente lo que podrían decir es, mirá, estos que están acá, les interesa menos más el de largo crecimiento. plazo, quiero decir. Claro. Yo diría, digo, estos que están acá buscan rentabilidad a cualquier costo, podríamos decir. Y por lo tanto, también lo que están mirando es más la parte financiera, no tanto la parte de crecimiento. Que Argentina venga creciendo hace 8 años, y estos capitales mucho no les importan. Lo que les importa más es qué tasa de interés ofrezcan, por ejemplo. En cambio, la inversión extranjera directa y los préstamos bancarios, que justamente son inversiones más pensadas en mediano a largo plazo y donde miran más el perfil de a quién le están prestando la plata, y porque justamente son inversiones más a largo plazo, bueno, ahí sí entran a jugar factores de seriedad, podríamos decir, o ya no tanto mirar la rentabilidad, sino mirar cuestiones más a largo plazo como el crecimiento de las economías. Y después tenemos estos dos, que justamente uno podría decir son la contracara uno del otro. Fíjense, los signos son opuestos. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado, lo que va a atraer a los capitales, en todo sentido, van a ser el rendimiento que tengan. ¿Sí? A mayor rendimiento, mayor la posibilidad de que vengan. Fíjense que el único que no tiene, digamos, esa lógica justamente son los capitales de inversión extranjera directa, porque no vienen a buscar rentabilidad, sino que vienen a buscar otro tipo de rentabilidad, que es la de, digamos, producir en el país y de esa manera sacar un beneficio que obviamente lo van a obtener, pero no buscan rentabilidad de tasa de interés, ese tipo de cuestiones. ¿Sí? Y la contrapartida de los indicadores de rendimiento, ¿cuáles son los de riesgo? ¿En qué sentido? Cuanto más riesgoso es tu país, mayor es la tasa de rendimiento que le tienes que ofrecer justamente para compensar ese riesgo, ¿no? Y uno podría decir, cuanto más riesgoso, ceteris paribus, cuanto más riesgoso tu economía, menos incentivas a los capitales más especulativos, en realidad a todos, pero fundamentalmente a los que buscan inversiones de más largo plazo. ¿Eso significa que se traen los capitales de tu país? No. Si vos pones una tasa de interés tal que te compense ese riesgo, capaz que los puedes atraer. ¿Sí? Por eso que acá, digamos, están todas las posibilidades de cómo uno puede interpretar cada uno de los capitales. ¿Sí? Y de nuevo, esto lo vamos a charlar ahora en un ratito, pero también me está diciendo las características de cada uno de estos componentes, de la volatilidad de cada uno de estos componentes,
y de las consecuencias que pueden tener si vos te apalancás mucho con este o te apalancás mucho con este. No es lo mismo claramente. Bien, esto era un poco lo que estábamos hablando recién. Acá, sobre todo, lo importante de entender, a mí lo que me gusta más, y pensando también en términos de la materia, es la cuestión más global, ¿no? Digamos, hoy por hoy, en los 50, en los 60 era muy distinto, pero hoy por hoy el mundo, entre comillas, está abierto. Es un mundo que está muy globalizado, donde además todos los países van hacia ese camino, entonces es difícil vos tratar de no abrirte, porque tenés un montón más de problemas que tenías en los 50. En los 50 decían no abrirte, como la mayoría del mundo no se abría, no había problema. Ahora hoy decís no abrirte y quedás completamente aislado de los países. Entonces, ¿el punto cuál es? Es una realidad, podríamos decir, muy difícil de discutir, que hoy el mundo es globalizado. Por lo tanto, vos tenés matices y formas de regular tu cuenta capital y financiera, pero es mucho más difícil hacer eso hoy que lo que era hace 30 o 40 años. Eso después vamos a charlar un poco de los tipos de regulación que puedes hacer, pero bueno, evidentemente esta idea de vivir con lo nuestro, podríamos decir, donde vos te cerrás completamente a los capitales externos y tratás de solamente, digamos, ver qué pasa con tu cuenta corriente, no funciona. No funciona porque además el mismo país al cual vos querés cerrarte y no le permitís que vengan a los capitales de esos países a querer ingresar, son los que después te compran tus exportaciones. Entonces, está bastante documentado que cerrarte es muy discutible si te puede llevar a un mayor crecimiento o un menor. También está recontra documentado que abrirte de una manera muy fuerte, muy rápido, también te lleva a crisis económica, ¿no? Todos los países periféricos en los 80 y los 90, incluidos los asiáticos, países como Corea, sufrieron crisis financiera por abrirse muy rápido cuando arrancó este boom de decir hay que liberalizar toda la cuenta financiera, todos los flujos. Bueno, digamos que ni una ni la otra. Vos tenés que estar ahí en el medio. Y en el medio, podemos decir la famosa sintonía fina, que es, bueno, no te puedes cerrar completamente, tampoco tenés que abrir completamente, tenés que ver en el medio cuál es el equilibrio para lograr digamos, un financiamiento que sea sostenible para tu economía. ¿Está bien? Y obviamente tener muy en claro que independientemente de cómo le esté yendo a tu economía, estás siempre muy expuesto a los embates que puedan a nivel global. O sea, digamos, por más que vos estés haciendo todas las cosas bien, aún así tu economía puede entrar en una crisis económica. Si te estalla la crisis mundial, si ahora Trump hace algún tipo de locura y hace algún tipo de guerra comercial todavía más fuerte con la que tiene con China, bueno, sabés lo que te va a pegar. Te va a pegar porque automáticamente cuando eso pasa, todas las cuentas capitales de todos los países periféricos se ven presionadas. Obviamente algunos más, otros menos, ¿no? Los países que tengan los mayores indicadores de riesgo, las mayores dificultades de mantener su cuenta corriente funcionando y su economía funcionando, son los que primero se van a ir, obvio. Pero aún que vos estés haciendo otra cosa bien, sabés lo que te pueden tener impacto. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo bien claro. ¿Sí? El hecho de que vos, hoy por hoy, es muy difícil aislarte como podía pasar en los 50 o en los 60. Y esto también es importante porque uno podría decir que en Argentina en particular, ¿no? En los otros países, pero como que seguimos analizando la economía desde un enfoque estructuralista de economía cerrada en el sentido de cerrar los flujos financieros. O sea, nos enfocamos siempre en la cuenta corriente y que nuestro problema es la balanza comercial, las importaciones, y nos olvidamos de que tranquilamente vos podés tener una economía, entre comillas, sana por el lado comercial, pero que esté generando un cierto problema en tu balanza financiera que te explota por ese lado. Y obviamente todo el vínculo que tiene ese con el tipo de cambio, que también es una cuestión, ¿no? Eso en la clase pasada. Diamant, cuando escribía, que vos en la clase pasada, bueno, él decía que el tipo de cambio se movía entre el sector agro y el sector en la industria en función de la balanza comercial. Fíjense que nunca para Diamant entra a jugar la tasa de interés, nunca entran a jugar los capitales de cartera en la determinación del tipo de cambio. Tranquilamente hoy vos podés tener tus sectores
podríamos decir hasta alineados en cuanto a la productividad, y aún así que tu tipo de cambio te genere problemas porque si tu economía está ingresando muchos capitales financieros que te aprecian el tipo de cambio, bueno, vos, digamos, ahí tenés un problema, a pesar de capaz que tu estructura productiva, podríamos decirlo, está correcta. ¿Es que Diamond está equivocado? No. Diamond gira en el 70 con la cuenta capital y financiera completamente cerrada. Entonces, para él los problemas venían todos por el lado de la balanza comercial. Hoy podríamos decir que lamentablemente se te agudizó el problema. Ahora, además de los problemas que tenía por el lado comercial, tenés los problemas que vienen por el lado financiero. Porque la mayoría de estos capitales en realidad son más un problema que una bendición. Ese también es un punto. Yo por lo menos tengo una visión bastante crítica de todos los flujos financieros. Entonces, como podríamos decir, es, si no lo podés combatir, unite, ¿no? Bueno, sí, está ahí, yo sé que el mundo es ese, pero vos tenés que hacerlo con mucho cuidado porque lo tenemos bien en claro hoy en día, donde te pasás de rosca con eso, sonaste. ¿Sí? Y que además los problemas que trae el endeudamiento o el excesivo financiamiento externo por el lado de la cuenta capital y financiera son mucho peores que los problemas que trae, digamos, un excesivo déficit de cuenta corriente que es financiado con capitales internos, podríamos decir. Y entonces, hay que seguir insistiendo con que hay que incorporar los flujos financieros a los análisis, sobre todo desde el punto de vista de cómo eso impacta en el tipo de cambio y de ahí cómo impacta en tu cuenta corriente y tu cuenta financiera. Bien, entonces, también, ya lo mencionamos antes, pero bueno, ahora lo enfatizo con la filmina. No hay ninguna duda de que si uno puede elegir con qué capital le gustaría financiarse, iríamos por la inversión extranjera directa. ¿Sí? Está bastante documentado que es el, podríamos decir, mejor capital financiero externo para financiar tu cuenta corriente. ¿Por qué? Primero, porque es estable, es decir, no es un capital que se mueva abruptamente, que un año te entran 10 mil millones de dólares y el año siguiente te entra cero, no. Se mueven de manera bastante, digamos, suavizada en el tiempo, no responden tanto a los shocks externos que pueden pasar con el mundo y tampoco responden tanto a los problemas que pueda tener tu economía, pero fundamentalmente a los shocks externos. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Significa que vos te asegurás, digamos, que tu economía no va a andar moviéndose, porque piensen que estamos hablando a veces de 30, 40 mil millones de dólares, que es un montón de plata. Si tu economía de un año para el otro pierde 30 mil millones de dólares, como por ejemplo vamos a ver qué pasó en Argentina, por capitales de cartera, bueno, es un problemón, porque vos pensás que tenés toda tu economía armada y pensada para funcionar con 80 mil millones de dólares y de repente te falta el 30 o 40%. Entonces es un problemón. Entonces la estabilidad de los flujos externos es fundamental y ahí, digamos, el más importante o el más estable, pero obviamente el más difícil de conseguir y de atraer es el de la inversión extranjera directa. Sí, pues además el empleo, digamos, en largo plazo, si lo haces bien o si le pones condiciones, te da la posibilidad de apropiarte de cierta tecnología, cierto proceso productivo, ¿no? Totalmente. Por eso también digo, vuelvo con la discusión de antes, ¿no? Volvamos a la discusión, si quieren, de Perón y de Frondizi, ¿no? Del tema del petróleo, de Abrite, no Abrite. Bueno, en esa época, además hay en el trasfondo, digamos, una ideología mucho más marxista o no benevolente con los capitales extranjeros, ¿no? Esta idea de que, bueno, hoy uno podría decir, mira, el mundo es este, punto número uno. No puedo cambiar el mundo. Así que yo, digo, con lo que tengo para hacer, no hay ninguna duda de que a mí me conviene tratar de insertar estos capitales y como decís vos, después tenés inserciones buenas, inserciones malas. China lo que hace es que cada vez que una empresa quiere venir de otro país a China a invertir, porque obviamente tenés uno en este momento de los mercados mundiales más grandes y más pujantes del mundo, China que dice, no hay ningún problema. La mitad de la participación de la empresa va a estar controlada por el Estado. O sea, ¿querés venir a invertir en petróleo en China? No hay ningún problema. Trae todos los fierros, el gobierno de China pone la mitad y vamos los dos. Y de esa manera lo que empezó a pasar es que China empezó también a apropiarse del famoso know-how de los procesos. ¿No? Cuando vos estás dentro de la empresa, está bien, la empresa la junta en pala, pero vos empezás a aprender cómo hacer todas esas cosas y empezás a poder lograr replicar eso con empresas totalmente nacionales. ¿Sí? Ahora,
convertibilidad, y lo que haces es, le regalás YPF, por así decirlo, por 4.000 millones de dólares a los españoles para que vengan, la usen como quieren, y vos te vas completamente del negocio y que hagan lo que quieran, bueno, no solo no ganás ningún tipo de beneficio de tecnología, sino que además hiciste que la empresa descuartice completamente todas tus, todas tus reservas de petróleo. Entonces, por eso digo, como todo, detrás está qué tan bueno y la pericia, la impericia del Estado para canalizar esos flujos y hacer buenas políticas económicas. ¿Sí? Bien, fíjense que de todos los que hablamos antes, no apareció la deuda pública externa como factor. ¿Por qué? Bueno, porque podríamos decir que acá es más bien una decisión de cada gobierno. ¿Hay limitantes globales? Sí, obviamente, digo, cuanto más líquido está el mundo, más fácil es de conseguir endeudamiento externo, pero digamos que es una decisión del gobierno, así como las otras horas también, pero está más directamente que el gobierno dice, bueno, a ver, quiero salir a conseguir 5.000 millones de dólares. Y podríamos decir que, salvo casos extremos, como pasó en Argentina, cuando estaba completamente cerrado por el default, los conseguís. O ahora que también estás, digamos, en el límite de tus capacidades porque ningún país te quiere prestar. Pero en condiciones normales, o aún en condiciones con un mínimo nivel de riesgo, el gobierno, ¿qué hace? Sale y dice, bueno, quiero conseguir 5 millones de dólares. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la tasa de interés que pague tu deuda. Cuanto más riesgosa sea tu economía, cuanto más frágil sea, eso te va a llevar a un nivel de tasa que tenés que pagar más alto. ¿Sí? Pero se supone que vos podés conseguirlo. Ahora, si tu nivel de riesgo es tan elevado que ni nadie te quiere prestar, bueno, ahí directamente como que tendrías cerrado el acceso al financiamiento externo. Esto ya lo charlamos antes, ¿sí? Esta idea de que cuanto vos más abierto estás, y esto va a ser un tema, cuanto más, ante cualquier estornudo a nivel mundial, eso hace que, digamos, los capitales se deponen mucho más rápido. Y no solo eso, también vamos a ver que puede ser un problema cuando te entran muchos capitales. Que a veces, también pasó en Argentina, de que vos tenés un problema porque están entrando demasiados capitales. Entonces vos también querés regular eso. Entonces, después vamos a echar un poco más de esto, pero la regulación justamente es para suavizar, ¿no? Como siempre, todo lo que vos tenés que hacer es tratar de suavizar tu ciclo económico. Que si los capitales quieren entrar, que entren, pero que vengan con algún tipo de regulación para que no se vayan entre meses. Y que si quieren salir, que puedan salir, no es cerrar completamente las de los capitales, pero sí que lo hagan con cierta, digamos, velocidad que pueda ser la acorde a la que la economía está para poder funcionar correctamente. Entonces, para eso están las regulaciones. Y obviamente, insisto, cuanto más volátil es el mundo, no podría decir mayor niveles de regulación estás para tratar de sostener tu economía andando bien. Y cuanto más tranquilo es el mundo, uno puede decir, bueno, podés sacar regulaciones porque si el mundo está tranquilo, vos tampoco te va a afectar tanto la dinámica de tu cuenta capital y financiera. ¿Cómo impacta esto en mi tendencia a largo plazo? ¿Qué dicen? ¿No? Positivo para el crecimiento a largo plazo, negativo, neutro. A ver, ¿por qué de qué teoría? Por ejemplo, no sé, hoy la tasa de interés para nosotros como está local es recesivo y le pega a la demanda. Y digamos, al haber problema de demanda, si te parás desde, digamos, la visión de que la tendencia de crecimiento a largo plazo es endógena, al haber caído la demanda, termina pegando a la tendencia, porque hoy tenés una capacidad instalada ociosa, digamos, ¿no? Y como te digo, si te parás de esa visión, sí le termina pegando también a la tendencia de largo plazo, digamos. Y la teoría, la teoría más tradicional, ¿qué te diría? Porque vos arrancaste diciendo Sí, depende de la sí, teoría. sí, sí. No, bueno, si la demanda no tiene ningún efecto, digamos, en todo caso puede afectar el nivel del PBI, no la tendencia, la tendencia de largo plazo.
Por eso no sé. Bien, a ver, ahí coincido y agrego un par de cuestiones. La primera es, y tú, digamos, independientemente de la teoría, yo diría, puede ser positivo, negativo o neutro. ¿Y de qué va a depender que sea positivo, negativo o neutro? Va a depender del tipo de capital que utilices para financiarte, ¿no? Insisto, yo te diría que si vos querés expandir tu tasa de crecimiento a largo plazo a través de un endeudamiento, ¿no? Por parte del gobierno, o sea, ¿cómo uno podría decir esto? Bueno, mira, tu tendencia a largo plazo con tu estructura productiva actual te dice que tu economía puede crecer al 2%. ¿Sí? ¿Qué podría decir vos? Bueno, mira, yo quiero, en lugar de crecer al 2, crecer al 3% en el mediano y largo plazo. Y para eso me apalanco en los capitales externos, ¿no? Porque esos capitales te podrían dar ese plus, ese punto más que vos lográs. ¿Qué pasa? Si vos lo haces con capital, con deuda, yo te diría, no hay chances. ¿No? Porque lo único que estás haciendo es, está bien, estás expandiendo hoy tu demanda agregada, ¿no? Porque estás permitiendo que la economía crezca por encima de ese 2, que era el que te permitía tu estructura productiva. Eso va a ser más grande tu déficit de cuenta corriente, pero a larga ese financiamiento se te va a cortar, porque la deuda se va a ir acumulando. ¿Sí? Es más, uno podría decir, si esa deuda, esos flujos que usaste, esos dólares que vos usaste, no fueron a aumentar tus exportaciones, sonaste. Vas a crecer después por 10 años, en lugar de al 2, como podías crecer al 1, porque parte de los dólares que tu economía necesita para poder crecer van a tener que irse en pago de intereses. ¿Sí? Entonces, el punto es ese, el punto es, depende de la estrategia y de cómo vos te abrís al mundo. En Argentina, podría decir, siempre que nos abrimos nos fue mal, pero porque también nos abrimos, digamos, de la única manera que Argentina se abrió hasta ahora es endeudándose a través del Estado. No tuvo políticas, si bien, digamos, este gobierno en el discurso las tenía, en la realidad fue bastante pobre lo que hizo en el sentido de la famosa lluvia de inversiones. Pues justamente, uno podría decir, bueno, mirá, ¿cómo hacemos para financiar la restricción externa? Financiémosla con IDD. Sí, buenísimo. Ahora, es difícil conseguir esos capitales. Tiene que tener sectores rentables, ¿no? Argentina siempre se habla de vaca muerta como el sector más con mayor potencial, pero bueno, eso implica de alguna manera tener que conseguir esas divisas y que los capitales quieran venir y que las condiciones que esos capitales te pongan también sean beneficiosas para el país. Porque de nuevo, tampoco es que la inversión extranjera directa es la panacea, porque el capital viene y te pide condiciones, en función de las condiciones que vos valores, capaz que, no sé, por ejemplo pasa en Argentina también con la minería, viene Barrick Gold y lo que hace, te saca todo el oro, te deja una parte en impuestos, que es el 1% de todo lo que gana, y te saca todos los recursos de tu economía. Que si vos lo lograras explotar con tu Estado, sacarías muchísima cantidad más de dólares. Entonces, el punto es ese, ¿sí? A largo plazo te puede ayudar, puede ser neutro, porque puede ser que te permita sostener en un momento la economía cuando andaba mal, pero que después implique que tengas que ajustar tu economía en el momento cuando anda bien para pagar esa deuda, o puede ser claramente negativo. Vimos el gráfico de Argentina, que lo que pasó después de la dictadura con la década perdida, tuviste 10 años de crecimiento nulo. ¿Sí? Entonces, esto resume un poco lo que decíamos recién, ¿no? El impacto final de qué va a depender. Si los flujos se sostienen a largo plazo, o sea, yo diría, evidentemente, la deuda externa no se sostiene, o sea, vos no podés sostener un déficit de cuenta corriente financiado con deuda externa porque esa deuda se empieza a acumular y en algún momento los capitales dicen, esto en algún momento se corta. Vamos a ver que probablemente, no sé si tan seguro, pero eso pasa con los capitales de cartera, porque te obligan a tener una tasa de interés todo el tiempo positiva para atraer esos capitales, y eso probablemente te lleve a un círculo vicioso que termine explotando en algún momento y que esos capitales se vayan. Y por eso decía que el más estable de todos esos es la inversión extranjera directa, pero que de todas maneras, el punto 2, si las condiciones digamos, de entrada a esos capitales son muy laxas, porque es lo que hace, digamos, para traer eso, vos le prometés y agarrarás todo, bueno, también te puede dejar un problema en el largo plazo, no va a ser positivo.
Y obviamente, por último, también de parte de la política del Estado, es qué haces con esos flujos. Si esos flujos van a financiar gastos corrientes, déficit fiscal, pago de importaciones de bienes suntuarios, pero ningún tipo de recurso cuyo objetivo sea el aumento de las exportaciones, bueno, también en algún momento eso se frena. No hay manera de sostenerlo si tus exportaciones no aumentan. El otro punto que mencionábamos antes es que, si bien nosotros estamos muy acostumbrados a que el problema sea la salida de capitales, decíamos que también el ingreso, el ingreso, sobre todo el ingreso masivo, cuando ingresan muchos capitales, eso puede ser un problema. Es más, Argentina, después del 2003, cuando empezó todo el boom del crecimiento y el famoso viento de cola, bueno, tuvo este problema, ¿no? Este problema de que te estaban entrando demasiado, como que te sobraban los dólares. ¿Y por qué eso es un problema? Si no hay una combinación de reserva de bancos centrales, aprecia el tipo de cambio y se cae el valor de las exportaciones. Bien, ¿sí? O sea, el punto del tipo de cambio, no la competitividad. Ahora, acá hay un gran tema para, digamos, el gobierno de turno, que es justamente qué hacer. Y el qué hacer es una decisión bastante compleja, y por lo general, digamos, muchas veces el gobierno de turno se equivoca. ¿Por qué? Porque lo que tiene que tratar de identificar el gobierno es si ese ingreso de capitales que está teniendo es transitorio o es permanente. ¿Por qué? Digamos, si el gobierno, pongamos el ejemplo del 2005 al 2010, ¿no? Si vos lo que estás viendo que tenés es un boom de los commodities, que es que aumentan los precios de manera muy elevada, y eso te permite de alguna manera que ingresen muchos capitales en tu economía, ¿qué pasa? Vos ahí tenés dos posibilidades. La primera es dejar que el tipo de cambio se aprecie, y la segunda es comprar esos dólares, no el Banco Central, adquirirlos, para tratar de mantener el tipo de cambio en el mismo nivel competitivo que antes. ¿Cuál es la diferencia en que el capital, o digamos que estos ingresos de capitales, sean transitorios o permanentes? El punto es, mira, si vos sabés que estos capitales son transitorios, es decir, están ingresando hoy, pero en 2 años, cuando se revierta el ciclo de los precios elevados de los commodities, esos capitales se van a ir, ¿qué tenés que hacer? Comprarlos, ¿no? Digamos, adquirir ese exceso de divisas, porque después cuando sus capitales se vayan, vas a tener que volver a ponerlo para mantener el tipo de cambio estable. Y siempre en ese caso mantendrías el tipo de cambio en el mismo nivel que estaba antes. ¿Por qué? Porque se supone que antes de que aparezca el boom y el ingreso de los capitales, tu tipo de cambio estaba en línea con tu estructura productiva, por así decirlo, y que por lo tanto ese era el nivel adecuado del tipo de cambio que te mantenía tu economía funcionando sin problemas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si ese ingreso de capital es permanente? Que esta es la gran discusión. Imagínate que vos estás en ese momento y que el aumento de los precios internacionales vino para quedarse. No es que sea algo transitorio, sino que tenés un fenómeno mundial que parece que vino para quedarse y que entonces vos vas a contar de acá en adelante siempre con ese nuevo ingreso de dólares. Ahí te conviene comprar, digamos, acumular esas divisas. Y uno, después vamos a ver por qué también, por qué motivo, pues uno podría decir, no. Si tu economía ahora tiene permanentemente un ingreso extra de dólares que antes no tenía, ¿eso qué significa? Bueno, que tu nivel del tipo de cambio tiene que ser más bajo. Porque justamente ese nivel tiene que estar en línea con tu nuevo sendero de divisas que es permanentemente más elevado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? El gran problema que tiene el hacedor de política, el gobierno, es que como está parado ahí, no tiene la más pálida idea. ¿No? O no es que no tenga la más pálida idea. Yo en realidad lo que diría es, siempre habría que pensar que vienen pero después se van a ir. ¿Sí? Nunca hay que pensar, no, sí, este es un viento de cola permanente, o sea que vamos a tener esta divisa para siempre. ¿Por qué? Porque si vos pensás que es un ingreso permanente y dejás que el tipo de cambio se aprecie, cuando esos capitales se vayan, tu tipo de cambio se va a tener que devaluar
y eso ya sabemos los problemas que trae la economía. ¿Sí? Pero es una decisión bastante difícil. Después también vamos a ver cuáles otros impactos pueden ser. Pero el punto es ese, que es muy difícil distinguir si el shock que está teniendo tu economía es transitorio o permanente. Y eso pasa con cualquier shock, negativo o positivo. Si es un shock transitorio, digamos, no deberías hacer nada, o tu respuesta de política económica tendría que ser algo que puede ser flexible para después corregirlo. Si es permanente, tenés que hacer otra cosa completamente distinta o no hacer nada. Pero justamente, digamos, ya está, no puedes hacer nada. ¿Sí? Entonces, es un problema para los gobiernos. Igual podría acumular, digamos, largo, si dura mucho, digamos, parece Bueno, que queda muy alto, en definitiva, lo que hace es hacerte muy competitivo y que otros sectores también exporten, digamos. esa es una gran discusión que yo diría que esto no está claro. ¿Sí? Es un gran debate todavía hoy en la academia y particularmente Argentina, que es vos no podés mantener un tipo de cambio elevado por mucho tiempo. Es decir, porque por más que vos compres esos dólares, y ahora igual, insisto, en un par de filminas esto lo voy a retomar, de alguna manera u otra, tu tipo de cambio se termina apreciando. ¿Por qué? Porque se termina, digamos, acomodando al nuevo nivel de dólar que tiene tu economía. Si tu economía tiene más dólares, hagas lo que hagas, digamos, tu tipo de cambio va a tender a apreciarse. ¿Y eso hasta qué punto? Bueno, hasta el punto de que se acomoden, ¿no?, tu demanda y tu oferta de dólares con tu nueva economía. Me voy un poco del tema, pero viene al lado. Bueno, con Germán y con Ariel, creo que lo habrán visto porque si bien algunos los trabajos que querían él, le pegan mucho, ¿no? Frenkel y Rapetti, economistas, que ¿qué dicen justamente? ¿Cuál es la solución de Argentina? Tipo de cambio real alto, vos lo mantenés y eso te permite generar exportaciones y que de esa manera vos puedas sostener estructuralmente o permanentemente un superávit de la cuenta corriente, ¿no? Tipo de cambio real alto, más exportaciones, menos importaciones, vos lo mantenés en el tiempo, sacar la restricción externa. Bueno, lo que vemos sería genial, o en los papeles está muy bueno eso, pero en la realidad hay factores y mecanismos que hacen que vos no puedas mantener persistentemente en el tiempo un tipo de cambio real alto. Y además de eso, te dirían Germán y Ariel, que escribían bastante sobre esto, un tipo de cambio real alto implica salarios reales bajos. Entonces, ¿qué querés? ¿Ser China? ¿Querés, digamos, que tu manera de crecer sea bajando salarios? Bueno, pero para eso no crezcamos. Entonces, uno podría decir, eso le puede llegar a salir a países que ya tienen un nivel de salario bajo, que salen al mundo, que son muy competitivos y que pueden exportar. Ahora, cuando vos ya tenés una estructura salarial, un nivel de ingreso de una economía que ya tiene un nivel salarial promedio para el mundo, medio o elevado, bueno, ya no puedes. Esa estrategia la podemos discutir para Taiwán, para Singapur, para China, pero no para Argentina. ¿Sí? Bien, acá justamente ahora vamos a hablar un poquito de las consecuencias para que vean cuáles pueden ser el impacto que tenga en la economía y además después qué es lo que debería hacer el gobierno. ¿Sí? Primer punto, está ahí en el gráfico, lo que tenemos acá son los capitales, el porcentaje en términos del PBI de los capitales a los distintos países, y lo que tenemos allá es que, perdón, lo corté, no está acá, es la variación en el crédito doméstico en los países. Entonces, primer punto que se ve, bastante, digamos, importante, pero a la vez fácil de explicar, es que a medida que los países se van abriendo y logran conseguir mayores flujos de capitales, esos flujos por lo general se transforman en aumento del crédito en tu economía. Digamos que los bancos tienen más crédito para poder prestar y eso se transforma en un mayor nivel de crédito. Que después obviamente puede ser un problema. O sea, que te puede tener en un problema también a nivel doméstico. Es que los bancos se pasan de rosca prestando plata, Argentina también 2001, y que entonces eso te genera que cuando se rompe la cadena de pagos, porque tus empresas no pueden pagar, bueno, también te genera un problema no solo de falta de divisas, sino también de que tu sistema financiero local se vuela por los aires. ¿Sí? Acá otro punto, que también está vinculado con lo anterior. Podríamos decir que cuanto más desarrollados
son los sistemas financieros. Uno también podría justificar que eso va de la mano con sistemas financieros que funcionan mejor y que son más sólidos y que, digamos, de manera interna ya generan mecanismos de defensa para los capitales. Bueno, eso requiere un menor nivel de control de capital y, por lo tanto, acá lo que veríamos es que a mayor nivel de desarrollo del sistema financiero, menores son los controles de capitales que se aplican en los países. ¿Sí? Esos puntos serían países. Acá tenemos países más desarrollados, con los sistemas financieros más desarrollados. Allá estarían los países menos. ¿Sí? Argentina seguramente esté de la mitad para aquel lado. Y este es un punto que ahora vamos a ver que está vinculado con lo que charlábamos antes de poder mantener o no el tipo de cambio. Ahí tenemos los diferentes agregados monetarios. Reservas bancarias, M2, crédito y después precio de las acciones. Lo que me muestra siempre esto, que es un poco lo que se ve, a ver, cómo se analiza esto, agarrás todos los países y te fijas qué pasa cuando estos países se abren, ¿no? Que tenés el famoso boom de capitales. Bueno, ¿qué impacto tiene eso en la economía? Y lo que vemos es que está asociado siempre con un aumento en la cantidad de dinero en esas economías, con un aumento del crédito y con un aumento más tibio, podríamos decir, pero un aumento también de los precios de las acciones y de los valores bursátiles de esos países. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué problema puede tener eso vinculado con el tipo de cambio y con mantener un tipo de cambio alto. Acá tiene el caso de Argentina, donde también se compró un poco esto que charlábamos. Lo que tienen ahí es la evolución del crédito en relación al PBI. Si se fijan, tenemos dos grandes, porque ahora vamos a ver que la del 89 es más que nada, como cae mucho tu PBI, eso te lleva el crédito para arriba. Pero tenemos dos grandes, podríamos decir, burbujas, ¿no? Esto también se conoce como burbujas. Dos grandes momentos donde vuela el crédito en tu economía por un par de años y después rápidamente se pincha y eso desaparece. Que son justamente los dos periodos de apertura. Ahora estamos en el tercero, claramente. Pero fíjense igual lo chiquito que es ahora, porque el crédito después del 2001, cuando el sistema financiero voló por los aires, nunca más se volvió a recuperar. Sí, digamos que la burbuja argentina fue más por la parte externa que por la parte del crédito. Pero el punto es que estos periodos vienen acompañados justamente de aumento bastante elevado del crédito que después se pinchan y que obviamente tienen sus problemas. Esto que está acá es parte de un trabajo que estamos armando con otros dos economistas de medir las emisiones de deuda de Argentina en términos del tamaño de la economía, que justamente sea algo parecido, ¿sí? Acá, emisiones de deuda no es aumento de la deuda, sino que es la cantidad de plata, podríamos decir, que consiguen los gobiernos endeudándose, ¿no? Digamos, cuando uno ve el aumento de la deuda, está viendo ya el neto, que es lo que consiguió menos lo que tiene que pagar. Acá solamente estamos hablando de cuánta plata por año consigue cada gobierno en relación a el tamaño de su economía. Y de nuevo, acá se ve muy clarito las tres burbujas o los tres periodos de auge financiero, que fueron la dictadura en el 76, la convertibilidad en los 90 y bueno, ahora la, digamos, más grande de todas y más rápida de todas, porque además el otro punto, una vez se dice, ¿cómo hizo Cambiemos para chocar tan rápido? ¿No? La convertibilidad duró 10 años, pero la dictadura duró 6, pero ¿cómo hicieron para chocar tan rápido? Bueno, un punto es esto. La cantidad de plata que consiguieron, ¿no? Financiadas, ¿no? ¿Sí? Me saco el sombrero con Caputo, porque tampoco es tan fácil conseguir tanta cantidad de plata. Pero la cantidad de dólares que consiguieron en el tiempo que lo hicieron es infernal, ¿no? Digamos, uno podría decir, a la convertibilidad o a la dictadura le llevó 7, 8 años conseguir esa cantidad de dólares, pero obviamente después reventar. Bueno, acá fue tan rápido y tan evidente el aumento de la deuda que en 2 años ya dijeron, bueno, para esta economía no da, porque además empiezan a subir todos los ratios de deuda, los indicadores de riesgo empiezan a subir. Claro, acá suben un poco más lento hasta que en algún punto se pinchan. Acá lo mismo, bueno, acá en 2 años ya, además, hay un trabajo del FMI
de fines de 2017, antes de que Argentina vaya a acudir al fondo y antes de que explote la evaluación de 2018, que el FMI, a un monitoreo a nivel mundial, tiene varios indicadores de riesgo para ver cuáles son los países más riesgosos. Y ya a fines de 2017, por el ratio de la deuda argentina, por la cantidad de emisiones que había tomado en la cantidad de tiempo, por el valor bursátil de los países, bueno, agarra esos indicadores, arma un ranking y Argentina ya para 2017 ya daba que estaba entre los peores indicadores. ¿Sí? Entonces, después lo que tenía pasando es que los capitales ven eso, se dan cuenta y dicen esto no va para más, se van y ahí empiezan los problemas. ¿Sí? Bien, acá está un poco lo que charlamos antes que quería retomar. ¿Vieron en macro 1 o en macro 2 el trilema de Mandel? ¿Sí? Bien, bueno. ¿Cómo? Sí, trilema monetario. Claro, trilema de imposibilidad, trilema de Mandel, tiene varios nombres, ¿sí? Pero es justamente esto que estamos charlando y donde el tema de los capitales es fundamental. ¿Sí? ¿Qué me dice este trilema? Mirá, vos al mismo tiempo no podés conseguir hacer todo. O sea, al mismo, y primero, y acá hay un punto que es que ya la literatura académica, sobre todo la mainstream, que es la más dominante, fíjense que me ve esto como tres cosas positivas, ¿no? Entonces, mirá, al mismo tiempo vos no podés tener libre movilidad de capitales, que sería algo bueno, no podés manejar el tipo de cambio, que sea algo bueno, y tampoco podés manejar la política monetaria, que sea algo bueno. ¿Sí? Al mismo tiempo las tres cosas no puedes hacer. Entonces, algo de esto es lo que está cuando hablábamos de Frenkel, Rapetti, la idea de tipo de cambio real alto. ¿Por qué? Porque uno diría, bueno, mirá, si yo quiero manejar el tipo de cambio real, tengo que renunciar, podríamos decir, a alguna de estas cosas que están acá. O sea, convertibilidad, por ejemplo, ¿qué hicimos? Fijamos el tipo de cambio, teníamos total libertad de capitales, podríamos decir, resignamos la política monetaria. ¿Qué significaba esto? Bueno, básicamente el modelo de Mandel-Fleming, que no sé si lo habrán visto de macro, pero ¿cuál es la idea? Y mirá, si vos tenés un tipo de cambio fijo, lo que tiene que estar todo el tiempo comprando y vendiendo la cantidad de dólares que tu economía sobran o que faltan para mantenerlo fijo, ¿sí? Si vos no restringís la cantidad de capitales, la única manera que eso, digamos, se cumpla es que vos no podés manejar tu tasa de interés. La tasa de interés se ajusta a la cantidad de dinero que hay en tu economía. Si sobran dólares, vos lo que haces con esos dólares es lo tenés que comprar, y a cambio de comprar esos dólares, ¿qué hace el Banco Central? Comprarlos a pesos. Bien, o sea que si está, digamos, comprando dólares, lo que hace es inyectar pesos en la economía. ¿Sí? Y después vamos a ver cuál es el punto. Bueno, el punto, y esto ya yendo a lo que charlamos antes de si se puede mantener un tipo de cambio alto o no, Rapetti y Frenkel te dirían sí, pero tenés que regular. ¿Por qué? Vos tenés un tipo de cambio real alto. Eso implica que están entrando a tu economía más dólares de los que salen. Ahora, ¿qué pasa? Para mantener ese tipo de cambio real alto, ¿qué tenés que hacer con esos dólares? Sí o sí los tenés que comprar. Porque si no los compras, eso haría que tu tipo de cambio baje. Pero ¿qué pasa? Cuando vos compras esos dólares, lo que haces es largar pesos. ¿Qué problema puede tener eso? Inflación. La inflación te aprecia el tipo de cambio real. ¿Sí? ¿Cómo lo podría solucionar? Bueno, esterilizo, ¿no? Esta idea de decir, esterilizo, ¿qué significa? Tengo que subir la tasa de interés para absorber esos pesos y que de esa manera me quede la misma cantidad de pesos que antes y la misma cantidad de dólares que antes, por lo tanto que el tipo de cambio se mantenga estable y que la inflación se mantenga estable. Pero ¿qué pasa? Si vos tenés todo el tiempo un superávit de divisas, tenés que estar todo el tiempo aumentando la tasa de interés. Entonces, la realidad es, hay un montón de trabajos, algunos te dicen que sí, otros que no,
La realidad es, yo diría, podés mantener por cierta cantidad de tiempo un tipo de cambio alto, pero por algún lado se te va a escapar. Ya sea porque te va a aumentar la inflación, ya sea porque vas a entrar en alguna especie de círculo vicioso que va a tener que subir tu tasa de interés, pero es difícil sostener el tiempo un valor de tipo de cambio que podríamos decir que no está en línea ni con tu estructura productiva, por así decirlo, porque está muy elevado, también te permite exportar más, pero eso te genera un problema de que, por otro lado, te están ingresando dólares financieros, por así decirlo, que te van a apreciar el tipo de cambio. Entonces, es difícil ir contra la corriente, ¿no? Contra la corriente sería eso, contra tus variables fundamentales que te determinan el tipo de cambio. Obviamente, yo diría, para una economía como la nuestra, esto no solo no es algo positivo, sino que además hay que tratar de prevenirlo. En el sentido de que no es bueno hacer, digamos, necesitaba así la ley de movilidad de capitales, tiene que ser un objetivo no. ¿Sí? Con todo lo que vimos charlando, a mí, por lo menos a mí me parece bastante evidente que vos tenés que regularlos y que lo bueno es regularlos. No estoy diciendo bloquear los capitales financieros, de ninguna manera. Pero el tema cuál es, que si vos no regulás esto, perdés tu soberanía de política monetaria y cambiaria. Cuanto más abierta está tu economía, más tu tasa de interés y tu tipo de cambio dependen de lo que esté pasando acá. Más claro de ver lo que está pasando hoy en día en Argentina, imposible. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, si vos querés manejar tu tipo de cambio, y manejar tipo de cambio no significa dejarlo quieto, ojo, puede ser dejarlo flexible en algún momento, pero que si sube mucho o baja mucho, ahí intervenís. Pero para hacerlo y para poder manejar tu política monetaria, sí o sí tiene que venir de la mano de la regulación de los capitales, ya sea a la entrada como a la salida. ¿Está? Otro motivo por el que hay que regular estos capitales es que es muy probable que si uno, digamos, de un día para el otro, desregula la cuenta capital y financiera o está muy abierto, es muy probable que eso termine en algún tipo de círculo vicioso que al principio parece virtuoso. ¿En qué sentido? Primero, hay que entender que esto tiene también una parte muy importante, podríamos decir, geopolítica, ideológica mundial. ¿Que cuál es? Los capitales se mueven en función de los riesgos y la rentabilidad de los países. Pero los que, digamos, califican ese riesgo y esa rentabilidad son los propios países principales. Entonces, la manera de calificar, ¿cómo es? Bueno, cuanto más abierta esté tu economía, te voy a decir que sos más rentable, que mejor, más chance tu economía tiene de crecer, y cuanto más cerrada, o cuanto menos tu economía se adapte o adopte los criterios mundiales de lo que es ser un buen país, bueno, peor te va a calificar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que suele pasar y se suele ver en todos estos booms financieros? Viene un gobierno que dice, quiero abrir los mercados, quiero ser un país inserto en el mundo, entonces tomo nota y ¿qué hago? Hago lo que me piden estos países. ¿Sí? Quito todas las regulaciones de mi cuenta capital y financiera, digo que soy un país libre para invertir, digo que hay un montón de sectores para poder explotar para que vengan capitales, y anuncio que va a reducir el déficit fiscal, que yo sé que eso es un problema, etcétera, etcétera, y eso, digamos que esa percepción hace que te mejore el índice de riesgo, ¿no? Que las calificadoras digan, bueno, mira, acá hay un país que está haciendo las cosas bien, entonces te mejora tu índice de riesgo. Que justamente tiene parte de estos indicadores, busquen el índice de confianza, el índice de libertad económica, todo eso tiene por tanto lo que estoy diciendo. ¿Qué pasa? Cuando te mejora tu índice de riesgo, eso te permite, digamos, no solo deuda, sino que entren un montón de capitales. Yo acá puse deuda, pero también puede ser capitales de cartera, ¿no? Que al ver esa mejora de la percepción del riesgo, dicen, bueno, entro al país a
a endeudarme, o a financiarlo, perdón. Ese financiamiento, tarde o temprano, te lleva a la presión de tipo de cambio. Pero ¿qué pasa? Este es un punto también que a veces no se discute demasiado. La presión cambiaria es buena para la economía. Es buena en el sentido del impacto que tiene. Después, si eso es sostenible o no es otra cosa. Pero cuando tu tipo de cambio se aprecia, lo vemos siempre, baja la inflación, mejora el poder de compra, se expande la demanda agregada, tu economía crece. ¿Sí? Tu economía crece, ¿qué pasa? Eso le da, digamos, más aire a esta idea de que las cosas andan bien. Entonces, también mejoran los indicadores bursátiles, financieros, y eso hace que te mejore tu índice de riesgo. Y te mejora tu índice de riesgo, te da más aire para que vos te puedas financiar. Entonces, esto entras en una especie de círculo que parece virtuoso, hasta que evidentemente esto se está acumulando. Se está acumulando, se está acumulando, se está acumulando. Obviamente que eso se corta. Si no hiciste nada con las exportaciones, digamos, Que es lo más probable. No, es decir, lamentablemente, y eso también lo digo justificando a cualquier gobierno. La deuda, si te entran 50.000 millones de dólares en un año, como entró acá, no hay chance que eso, primero no hay chance de que eso se materialice en exportaciones al año siguiente, tardan lo sumo 10 años. Si hiciste la cosa bien. Y lo más probable es que lo hayas utilizado para financiar recursos corrientes. ¿Sí? ¿Cómo se corta ese círculo que parecía virtuoso? Y muy probablemente se corte con algún tipo de shock externo. ¿No? Uno puede decir, bueno, ¿por qué esto no se mantiene en el tiempo? Porque si uno ve que la deuda aumenta, y esto también pasó con Macri, la deuda aumenta, pero tus indicadores de riesgo no lo manifiestan, uno puede decir, esto puede mantenerse en el tiempo. Bueno, lo que pasa es que también, cuanto más abierta está tu economía, cualquier estornudo a nivel mundial te va a impactar. Y también otro tema que es muy importante es que te impacta doblemente. Es decir, esto también está bastante estudiado en la actualidad. Elena Rey es una economista que estudia esto, que es, digamos, una de las pioneras en marcarlo y en mostrar el problema. ¿Qué es lo que te dice? Con el auge del sector financiero, con el auge de la globalización, con el auge de todo lo que es digamos, la timba financiera, por así decirlo, ¿no? Los activos securitizados, la posibilidad de resguardarte con dólar futuro, todo ese tipo de cuestiones que llevaron a la sofisticación financiera, empezaron a hacer que haya un vínculo acá. Que antes este vínculo no existía. ¿Sí? ¿Cuál es este vínculo? Este vínculo es que ahora el precio de los commodities también pasó a ser un activo financiero. ¿Por qué? Porque tenés un montón de empresas que directamente timbean contra lo que está pasando acá. El precio del petróleo es la clásica. Es una empresa que lo que dice es, bueno, yo quiero cubrirme, por ejemplo, de que yo sé que cuando sube el precio del petróleo, eso genera un cierto riesgo a nivel mundial, ¿no? Tiene su problema. Entonces, ¿qué pasa? Tenés empresas que directamente lo que hacen es operar activos, ¿no? Esta es la famosa cobertura, y que empiezan a timbear con los precios de los commodities. Entonces empieza a aparecer un vínculo directo entre el precio de los commodities y los flujos de capitales. ¿Sí? Que de nuevo puede ser positivo o negativo. Cuando tu economía tiene precios de los commodities elevados, eso también implica que los capitales entran automáticamente. Pero ¿qué pasa? El tema es que cuando hay cualquier tipo de shock a nivel internacional, lo que empieza a pasar es que estos flujos financieros, digamos, se retraen y eso directamente me impacta en el precio de los commodities. ¿Por qué? Porque ya el precio del commodity, el precio de la soja, el precio del petróleo, no es solamente el precio de la oferta y la demanda a nivel mundial de petróleo y no refleja una sequía, sino que además hay un componente del precio que ya tiene una parte especulativa, que era toda la operación, digamos, de derivados y de coberturas de empresas que inflaron el precio a propósito, no es la palabra, pero que inflaron el precio en la buena y que en la mala te lo desinflan también mucho más de lo que debería. ¿Qué significa eso entonces?
que cuando hay un shock negativo, a los países periféricos como los nuestros, les pega doble. ¿Qué significa que les pega doble? Significa que nos pega por el canal clásico de los flujos de capitales. ¿Cuál es el canal clásico? Bueno, que se retraen, los capitales se van de nuestros países y se van esos dólares. Pero ahora, además, con este desarrollo y la sofisticación del sistema financiero, eso impacta en el precio de los commodities. Y van a ver que cada vez que hay un shock negativo a nivel mundial, eso hace que caiga en el precio de los commodities. ¿Sí? Cae el precio del petróleo, cae el precio de la soja. Y entonces, ¿qué pasa? Perdemos dólares por capitales que estaban acá, por ejemplo, de cartera, que se van, pero también perdemos dólares porque las exportaciones de soja que antes las vendíamos a la tonelada a 60 dólares, ahora también la vendemos a 50. Entonces son menos dólares financieros, pero también son menos dólares que eran comerciales. ¿Sí? Insisto, contra esto, digamos, no podemos hacer nada, más que tratar de industrializarnos o hacer algún tipo de cuestión para no depender del precio de los commodities. Pero contra esto sí. ¿El punto cuál es? Bueno, cuanto más abierta está tu economía, más probable es que te pegue todo mucho más fuerte. ¿Está? Obviamente, así como cuando estaba la buena, en un círculo virtuoso, cuando está la mala, automáticamente pasa a ser un círculo vicioso. ¿Sí? Shock externo, ahí es como que de repente todos los capitales abren los ojos y dicen, bueno, a ver cuáles son los países que están peor, y ahí evidentemente aparecen todos los países, como fue el caso de Argentina, y entonces, cuando pasa eso, se frena en mayor o menor medida, ahí en función de las variables fundamentales de tu economía, se frena el financiamiento. Cuando se frena el financiamiento, eso te impacta automáticamente en el tipo de cambio, tu economía se queda sin dólares que antes utilizaba o que contaba para funcionar, que no están, se evalúa el tipo de cambio, inflación, caída del poder de compra de la población, caída de la demanda agregada, la economía entra en recesión, y eso también te genera que, digamos, todos los índices y las percepciones de la parte bursátil también caigan, y entonces se te genera un círculo vicioso, ¿no? Que, digamos, si a esto incluso le podríamos agregar la parte de que vos ajustás tu economía para querer convencer a estos capitales, pero al ajustar tu economía te va peor y en lugar de incentivarlos, los asustas más. Entonces, esto también pasó muchísimo en Europa y en Argentina está pasando un poco ahora con los famosos PIGS, los países con España, Italia, Grecia, Irlanda en la crisis europea, ¿no? Esta idea de que ajustaban, porque era lo que supuestamente le pedían los mercados para mostrar que tenían capacidad de pago, pero eso hacía que la economía se contrajera, cuando se contraía la economía, esos capitales se asustaban más todavía, se iba más, y era una rueda que no terminaba más, ¿sí? Bien, ¿cuándo hay que regular? ¿Cuándo y cómo? Esto que parece chino es, digamos, está resumido las recomendaciones del FMI de cuándo y cómo regular. Este es un trabajo que después se lo subo, se lo voy a poner como bibliografía complementaria porque está bueno, porque además hace una recopilación de toda la evidencia empírica de los capitales. Y esto es de la época de cuando había un boom a nivel global y justo después de la crisis del 2009, cuando esos capitales se van, que estaban todos los países periféricos diciendo, che, me decías que no había que poner control de capitales, ¿no? Cuando la cosa andaba bien, porque eso iba a funcionar. Ahora, cuando la cosa anduvo mal, se fueron todos los capitales y yo quedé, digamos, mirando para arriba. Entonces, el punto cuál es, bueno, empezaron a discutir cuándo es conveniente regular y cuándo no. Porque el punto cuál es, el punto es, lo que estos países decían, Argentina no estaba tan en el tema, pero Brasil, Chile, es, che, mirá, cuando los capitales me están entrando a rolete, vos me decís que no regule, pero después esos mismos capitales que me entraron a rolete se me van de un día para el otro y me genera un problemón. ¿Sí? Porque además pasa eso, los capitales entran de a 3.000, 5.000 millones de dólares por año, pero después se van 30.000 millones todos juntos. Entonces, el punto cuál es, yo también tengo que poder regular cuando están entrando. ¿Por qué? Porque después cuando salen sé que es un problema y que es mucho más difícil. Entonces, digamos, el trabajo ese lo que dice es, bueno, a ver,
cuándo vos tenés que regular y cuándo no. Entonces, es una especie como de árbol que uno va subiendo y bajando, y ahí va a llegar a la respuesta correcta. Te entran capitales. ¿Sí? Vamos para el lado macro. Tu tipo de cambio está, digamos, muy devaluado. Uno podría decir, ¿no? ¿Sos China? ¿Es el tipo de cambio muy devaluado? Si la respuesta es sí, listo, olvídate. No metas ningún tipo de regulación, porque el tipo de cambio ya estaba devaluado, ya estaba por encima de su nivel de equilibrio. Entonces, que baje el tipo de cambio y que se acomode al equilibrio de tu economía. Tu tipo de cambio no estaba devaluado. ¿Es deseable acumular reservas? Ahora, ¿por qué? Bueno, tenés un stock de reservas bajo, que podríamos decir que para tu sostenibilidad puede poner algún riesgo. Bueno, acumular reservas. ¿No? Uno puede decir, terminamos ahí, listo, comprar esos dólares. No metas ningún tipo de regulación. Pero ¿qué pasa? Cuando compro esos dólares, acuérdense, yo meto peso en la economía. ¿Sí? Mi inflación ya era elevada, 15-20%, o está subiendo. ¿Es un problema? Sí. Entonces tenés que esterilizar. Tenés que subir la tasa de interés para absorber esos pesos. Pero ¿qué pasa? Eso también puede tener costos, ¿no? La tasa de interés ya estaba muy elevada, tiene un nivel real muy elevado. ¿Qué pasa? Si eso tiene costos, ¿hay espacio para mover el gasto público? Si la respuesta es sí, ajustar. O sea, si te queda margen para ajustar, sube la tasa de interés y si eso es un problema, ajusta el gasto, que también cuando ajustas el gasto lo que estás haciendo es sacar peso de la economía. No puede decir, ¿tenés superávit holgado? Sí, bueno, no, bueno, ajusta el gasto público. ¿No tenés ese problema? Bueno, recién ahí vos podrías, según el FMI, sería lo correcto, poner capitales. ¿Sí? Fíjate que si te vas para este lado, no te conviene acumular reserva porque ya tenés un montón. Listo. ¿Hay problemas por inflación? Si la respuesta es sí, ajustá. Si no puedes ajustar, mete control. La respuesta es no, baja la tasa de interés. Entonces, fíjense que por el lado macro, el punto es solamente podés meter controles si tenés un superávit fiscal, ¿no? Que ya no conviene seguir ajustando. Si tu tasa de interés ya está en un nivel elevado, que no puede seguir subiendo. Si tenés problemas de inflación, y si no puedes acumular reservas, y si tu tipo de cambio se encuentra en equilibrio. O sea, básicamente lo que te está diciendo es, si tu economía funciona como un violín, recién ahí podés meter algún tipo de control. Pasa que en la realidad esto no pasa. ¿Sí? Entonces es como que es muy restrictivo. Y después por el otro lado, que digamos ya no serían problemas vinculados con tu inflación, con tu cantidad de reservas, sino que después tenés toda la pata macroprudencial, que es la pata que hablábamos antes, de que además de poder tener problemas vinculados con la inflación y eso, también puedes tener problemas de que tus bancos se pongan muy laxos, ¿no? A la hora de evaluar el riesgo, porque les sobra la plata, entonces la quieren prestar al que venga. Entonces, en ese caso, digamos, ¿tenés riesgo de que te endeudaste ya demasiado en dólares? Si la respuesta es sí, reforzar regulaciones. Pero fíjate que son regulaciones, ahora podemos hacer la diferencia, son regulaciones macroprudenciales. Estas serán regulaciones cambiarias, ¿no? de tratar de intervenir directamente en la cantidad de flujos. Esto vamos a ver que son regulaciones más del tipo prudencial, que es monitorear mejor a los bancos, ese tipo de cuestiones. Bien, pasemos a poner un poco en práctica todo esto y veamos qué pasó con Argentina. ¿Sí? Los datos que les voy a mostrar ahora son del balance cambiario del Banco Central, que básicamente es el que me monitorea todo lo que es ingreso de salidas a través del mercado cambiario. No es balanza de pagos, que es parecido, pero no es exactamente igual. ¿Sí? Y acá los datos están mensuales. La balanza de pagos, por ejemplo, salió ayer. El dato del segundo trimestre es trimestral, o sea que tenés menos frecuencia de datos.
Primer punto, lo que están viendo ahí la línea punteada es el flujo neto. El flujo neto, digamos, de divisas. O sea, el neto que me está diciendo. Si como está pasando a principios del 2013, el flujo neto es de unos 300 millones de dólares positivos, ahora vamos a ver que lo que me está diciendo es que hay más dólares que están ingresando a tu economía de lo que están saliendo. ¿Sí? Eso sería ahora ver los flujos brutos. El neto es el resultado final de todo lo que entra menos todo lo que sale. Entonces, primer punto, uno podría decir los flujos netos de divisa en tu economía. Sí, es verdad, tuvieron un comportamiento diferente a fines de 2015 con el cambio de gobierno, pero no parece ser nada demasiado complicado, ¿no? También tuvieron un quiebre a mediados de 2014, después de la evaluación y también del tema con los fondos buitres, pero fíjate que si uno solamente mira los flujos netos de la economía, vamos a ver que se pierde buena cantidad de información. ¿Por qué? Miren qué pasa cuando yo ahora meto acá los flujos brutos. ¿Sí? O sea, lo que esto me está diciendo es, mirá, acá tenías digamos, un resultado neto positivo de 300 porque exportabas 1.300, por así decirlo, e importabas 1.000. ¿Sí? Entonces, primer punto importante, vean qué pasa a partir de diciembre de 2015 con los flujos brutos. ¿No? Se ensancha completamente. ¿Qué me está diciendo eso? Lo que me está diciendo es, justamente, abriste tu economía. ¿No? O sea, abriste tu economía, permitiste que ingresen un montón de dólares, ¿y cuál es la contrapartida de eso? Bueno, que también te permite financiar esos dólares, de alguna manera tiene que salir. O entran o salen, pero de alguna manera eso te permite. Y fíjense lo que decíamos antes. El punto es que tu resultado neto se mantiene bastante igual. Pero si yo mirara solamente esto, diría, la economía argentina no tuvo ningún cambio entre 2011, 2015, 2015, 2018. Pero justamente por eso hay que ver los flujos brutos. Esto lo que me está diciendo es, mirá, fíjense que es bastante evidente. Hagamos primero el recorte y miremos lo que pasa hasta 2015. ¿No? Lo que tenemos es una balanza comercial que era positiva y que se hace negativa y que, digamos, eso lo financiamos básicamente con poquitos componentes que ahora después lo vamos a ver mejor, pero acá no están siendo identificados. ¿Sí? ¿Qué pasa a partir de 2015? Bueno, fíjense cómo el déficit de la balanza comercial se mantiene. Fíjense cómo aparece y se agranda la fuga de capitales, que obviamente acá estaba muy cerrada por el tema del cepo, que no permitía que salieran. Y fíjense cómo todo esto, todo este déficit o toda esta salida de dólares, ahora cómo es financiado. Con deuda. Con deuda y un poquito con los capitales de cartera. ¿No? Que vean cómo eran insignificantes antes y de repente empiezan a cobrar bastante importancia. Este gráfico me quedó medio desactualizado porque justo llega hasta el pico del auge, ¿no? Acá falta cómo se corrigió todo después de la evaluación de 2018 y cómo esto se achicó. No se achicó tanto, pero se achicó porque justamente ahí se cortó el financiamiento de buena parte de esta deuda, que igual después se le va a traer, lo compensó el FMI. O sea, siguió habiendo deuda, la diferencia es que en lugar de ser capitales privados que te financiaban el FMI. ¿Sí? Pero entonces vean la importancia y la diferencia entre flujos brutos y netos y lo que es claramente una cuenta capital y financiera bastante regulada y una muy abierta. ¿Sí? Acá lo pueden ver mucho más claro. Digamos, acá lo que hice fue agarrar los principales componentes de la cuenta capital, la cuenta financiera, pero es muy evidente cómo se mueven prácticamente en espejo, ¿no? Tienen una balanza comercial todo este periodo que es bastante positiva,
una deuda que es bastante estable, con momentos donde se pagó deuda, después de momentos donde aumentó un poco, pero que es bastante estable, y digamos que la contrapartida de esto era la fuga, ¿no? Que justamente decían que cuando la fuga se acelera, el gobierno, podemos decir, sale a tomar deuda para financiar esta fuga. Mientras que eso no sucede, la deuda está estable. Ahora, vean el quiebre terrible que hay a partir de 2015. La deuda se dispara, la contrapartida de esa deuda es una acumulación mucho más fuerte de la fuga. Digamos, uno podría decir, así como entran los dólares, salen, ¿no? Los mismos dólares que están entrando están sirviendo para financiar el funcionamiento de las empresas o de la economía que después los sacan afuera. Mientras que la balanza comercial prácticamente no responde demasiado. Un poco sí, pero no tanto, ¿no? ¿Cómo vinculamos todo esto con el crecimiento? Él también es un laburito propio, que básicamente lo que igual son gráficos, no tiene nada, pero bueno, visualmente se ve bastante claro. Lo que tenemos ahí es, la línea azul muestra el PBI de Argentina, del 70 al 2016, creo que 2016, sí, 2016, o 2017, perdón, 2017, y lo que hice fue agarrar de todos los componentes del balance cambiario, todos aquellos que significan una entrada de dólares a la economía, ¿no? ¿Cuáles serían? Las exportaciones de bienes y de servicios, la inversión extranjera directa, capitales de cartera, deuda pública y privada y el ingreso a activos externos, porque a veces pasa que la fuga, digamos, en lugar de salir, porque están todos yéndose, a veces entra, ¿no? Gente que tiene dólares afuera que dice, mira, la economía anda bien, vengo a invertir al país, saco los dólares de Estados Unidos que los tenía, los vuelvo a meter en Argentina. Entonces, todo eso lo que yo hago es, digo, bueno, a ver, agarremos, sumemos todo eso y veamos cómo nos da. Y fíjense que están viendo el gráfico. ¿Qué conclusión pueden sacar? El crecimiento depende del ingreso de dólares. ¿Sí? Restricción externa, podría decir. Tu economía crece en tanto y en cuanto pueda generar o conseguir dólares, ¿no? Si en cada momento del tiempo donde eso afloja, tu crecimiento se ve frenado. ¿Está bien? Pero no es solo eso. Fíjense si yo agarro y hago un zoom en lo que pasa en, digamos, la postconvertibilidad, ¿no? Hago un zoom y me quedo solamente con lo que está pasando del 2003 al 2017. Me quedo ahí, veo el PBI y ahí me quedo con la generación de divisas, ¿sí? Del 2004 al 2018, ¿está bien? Y vean que yo acá claramente puedo identificar tres periodos. ¿No? Periodo 1, el crecimiento de la economía va más o menos en línea con el crecimiento con la generación de divisas. Periodo número 2, hay un desacople muy importante entre el crecimiento de la economía y la generación de divisas. Periodo número 3, crece muchísimo tu generación de divisas, pero eso no tiene ningún, o prácticamente no tiene ningún impacto en tu PBI, ¿no? Digamos, tres periodos bastante claros. Acá tenés una caída de dólares, pero también viene acompañada del PBI. Digamos, la brecha entre esto no parece, digamos, de desacoplarse demasiado. Acá es muy claro, y acá al revés, me parece, bueno, a pesar de que crece muchísimo tu cantidad de dólares que tiene tu economía, eso prácticamente no tiene impacto en tu PBI. Si yo miro qué está pasando por detrás con esos componentes, tengo lo siguiente. Digamos, etapa dorada del kirchnerismo, lo que vos tenés es un crecimiento sostenido de tus exportaciones y, digamos, paradójicamente tenés una FAE, ¿no? Que es positiva, o sea, en el sentido de que, está bien, salen dólares, pero también están todo el tiempo entrando dólares porque tu economía funciona bien, sale más de los que entran, es verdad, yo no estoy viendo los que salen, pero están entrando dólares. O sea que, digamos, tus principales componentes que te financian el crecimiento
son dólares que podríamos decir genuinos en el sentido de que no te genera ningún tipo de problema. Fundamentalmente Expo y dólares de argentinos o de empresas que vuelven al país. ¿Qué pasa en este periodo? Bueno, fíjense cómo nuestras exportaciones se estancan y empiezan a caer y no repuntan más, del 2012 al 2015-2016. Desaparece la IDE, ¿no? Bueno, la IDE, primer punto, que en realidad, fíjense que siempre brilla por su ausencia, ¿no? En el sentido de que es muy poquita la IDE con Argentina, es estable, es verdad, desaparece acá un poquito, pero no te mueve el amperímetro. Y lo que aparece acá es, ¿qué cosa? ¿Qué es lo violeta? Ah, la acumulación. No acumulación. ¿Sí? Justamente esto es que yo estoy poniendo dólares en la economía, ¿no? Como no me está generando la economía dólares genuinos, reales, los tengo que poner del bolsillo del Banco Central. O sea que este es el mayor periodo donde el Banco Central tiene que salir a quemar reservas. ¿Por qué? Bueno, para tratar de compensar un poco esto que está acá. ¿Está bien? Ahora, uno podría decir, si quieren, como crítica, ¿qué es lo que hizo que el país pudiese sostener el crecimiento a pesar de la caída de tu generación de divisas? La acumulación previa. Sí, pero fíjate que me alcanzó. Si no, tenemos que ver esto que está acá. ¿No? Esto que está acá justamente es tu PBI va en línea con tu generación. Te quedaste $100, el Banco Central pone, pero después la cosa vuelve a funcionar. Acá tu PBI no cae, debería haber caído, no cae. ¿Por qué? Por las políticas de demanda, digamos, por el gasto, porque se va a gastar el. Cepo. ¿Sí? Yo acá no te estoy mostrando qué está pasando con la demanda de dólares. Lo que está pasando acá es que, así como cayó tu generación de divisas, el gobierno también apretó muchísimo la salida. Metió regulaciones a las importaciones, metió regulaciones a la salida de divisas. Eso, sumado a políticas de sostenimiento de la demanda agregada, permitieron, podríamos decir, desaprepar esto. ¿Qué pasa? Bueno, eso no es millonario, ¿no? Tipo de cambio paralelo, inflación creciendo, devaluación del tipo de cambio. Y ahí es donde uno podría, también como punto de discusión, podría haber utilizado más la deuda correctamente para tratar de sostener esto. Ahora, ¿qué no había que hacer? Vamos a la etapa del gobierno de Cambiemos. ¿Que cuál fue? Bueno, compensemos todo con deuda, con FAE, que también vuelve a aparecer en la famosa FAE positiva, que es, bueno, gente que dice, ahora esto va a explotar, ¿no? Para arriba, digamos, viene a por los dólares, y con capitales de cartera. La famosa lluvia de inversiones, que tenía que ser la fuente de financiamiento que permitiera que esto sea sostenible, nada, ¿sí? Exactamente igual a lo que eran los tiempos, digamos, normales del kirchnerismo. Pero fíjense lo sumamente fuerte que es esto y lo poco que impacta en el PBI. Ese también es un punto. O sea, uno debería haber visto que esto tenga algún impacto mayor en la economía. Bueno, no, porque también atrás viene un ajuste fiscal bastante fuerte, la política monetaria contractiva. ¿Sí? Entonces, claramente podríamos decir 3 momentos del tiempo y 3 maneras de manejar y de regular la generación de divisas y el vínculo con el crecimiento ahí reflejados, ¿sí? Bien, acá un resumen de las principales maneras que hay a nivel global para regular capitales. ¿Qué posibilidades tenemos? Requerimientos de depósito, impuestos, límites cuantitativos, licencias. Básicamente lo que estamos acá diciendo es, ¿qué es lo más laxo, podríamos decir? Viene un capital del país, ese capital lo que tiene que hacer es entrar al sistema financiero. ¿Cómo entra? A través de un depósito bancario. Entonces, ¿vos qué le decís? El límite más laxo, ¿cuál es? Mirá,
tenés que estar un tiempo mínimo de permanencia en el país para irte. ¿Por qué? Bueno, porque la lógica cuál es. Los capitales vienen con dólares, los cambian a pesos, meten esos pesos en LEVAC a una tasa de interés, que esa tasa de interés es más alta que el tipo de cambio, después transforman esos pesos de vuelta en más dólares y se van. ¿Sí? Entonces, vos que le decís, bueno, mirá, tenés que estar un tiempo de permanencia mínimo para irte de un año. ¿Ah? Si después te querés ir, no hay ningún problema, y eso ya desincentiva bastante estos capitales, que saben que en un año, en Argentina ni hablar, en otros países menos, pero un año puede pasar cualquier cosa. La otra es directamente un impuesto. Bueno, sí, vení al país, ahora si querés comprar títulos de deuda o títulos públicos del gobierno, eso en tu caso, que sos extranjero, viene con un impuesto del 15%. Y obviamente es una recaudación que tiene el Estado. ¿Está bien? Ya después, límites cuantitativos es, bueno, mirá, te dejo que entres tanta cantidad de plata. Y hasta más de eso ya no podés ingresarlo al país. Después, por el lado de la salida, lo mismo. Podríamos decir restricciones cuantitativas, como las que hay ahora o como las que hay antes, que pueden ser más graves o menos graves. Más graves es que no puedas ahorrar ni un solo dólar y que tengas que ahorrar todo en pesos. Más laxas es, bueno, hasta cierta cantidad de dólares puedes comprar, el resto no. ¿Sí? Lo mismo, también podemos poner requerimiento de permanencia, no para entrar, sino para salir. Para poder salir tenés que haber estado previamente tanta cantidad de tiempo. Y después acá la que aparece, que ya es directamente vinculada más con la IED o con la idea de las empresas que remiten utilidades. Acá no es, digamos, flujos de cartera que están queriendo salir, sino que también te puede pasar, que lo hablábamos antes, si vos generas mucha IED, también es muy probable que te genere mucha remisión de utilidades, porque las empresas que están acá, cuantas más empresas tenés en tu país que son extranjeras, bueno, más remisión de utilidades va a tener. Entonces, de alguna manera también poder regular eso. Y por último, impuestos. Lo mismo que hablamos antes. Pero después fíjense lo que charlamos, que les había dicho que íbamos a ver ahora, que son las medidas macroprudenciales. Las medidas macroprudenciales no son estrictamente a la entrada o a la salida, sino que están más vinculadas con la supervisión de tu sistema financiero en función de los impactos negativos que puede tener esa entrada o esa salida de dólares. Entonces, fíjate que acá ya lo que tenés es más que son políticas de regulación y de monitoreo y de ver que los bancos no estén descalzados, que no estén prestando demasiado en dólares, que no estén prestando demasiado y punto, ¿sí? Que no estén prestando demasiado y que estén muy laxos con los requisitos, entonces que también les pidas que te muestren los balances de las empresas que están prestando. O sea, acá es hacer lo que quieras, pero te voy a poner cierto reparo si es que veo que tu estrategia está siendo bastante riesgosa. Es más, acá también se pueden poner, ven por ejemplo esto, límites a la posición de divisa de los bancos. O sea, al banco también le digo, haz lo que quieras, pero puedes tener en tu cartera hasta tanta cantidad de dólares. Más de eso no puedes. Bien, puntualmente, ¿qué problema puede tener la regulación? Bueno, esto lo vivimos antes y lo estamos viendo ahora. El problema es que si vos vas por una regulación de tipo cuantitativa, es muy probable que te surja un tipo de cambio paralelo. Y ese tipo de cambio paralelo, la brecha, ¿no?, va a ser más o menos alta en función de qué tan fuertes sean tus controles. Hoy por hoy la brecha está en torno al 8 al 10% con el tipo de cambio oficial, porque los controles son, por ahora, podemos decir, bastante laxos. Con el kirchnerismo, que fueron mucho más importantes, la brecha ya había arrancado de un piso del 20-30%. ¿Cuál es el tema? El tema es que el surgimiento de esa brecha, si es significativa, te puede llevar a comportamientos que hagan que que tu oferta de dólares sea menor a la que tenías antes. O sea, el Banco Central el año pasado, no sé, de los exportadores de soja, recibía 10.000 millones de dólares. ¿Qué pasa? Ahora vos por algún problema, no sé, tenés que pagar más deuda o tenés más demanda de dólares, restringís la demanda, te aparece un paralelo. ¿Qué pasa?
capaz que este año, en lugar de tener, como tenías antes, 10.000 millones de dólares que te entraban de exportaciones, te entraron 8.000. Y vos decís, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es que si la brecha esa es importante, lo que va a empezar a pasar es que los exportadores van a querer hacer qué cosa. Van a querer liquidar menos al dólar oficial y liquidar más al dólar paralelo, porque son más pesos, ¿no? Entonces, en ese caso, cuanto más alta sea la brecha, más incentivo hay a que aquellos que exportan o que liquidan en dólares dejen de liquidar al oficial y vayan a las cuevas o al paralelo. Entonces, ¿eso qué pasa? Te saca dólares de tu sistema financiero. Y si te saca dólares de tu sistema financiero, eso puede hacer que tu economía perciba, ¿no? que los riesgos de tu economía sean más elevados. Y entonces eso te pega un salto en la brecha, ¿no? Porque el paralelo se te vuelve a disparar porque digamos, el sector financiero cree que tu economía no va a tener dólares suficientes para funcionar. Entonces, puede generar un círculo vicioso. Podríamos decir que el caso de Venezuela es ahí un caso bastante típico, que además de todo esto, la evidencia empírica muestra que tarde o temprano los tipos de cambio tienden a converger y tienden a converger hacia arriba. O sea que si la brecha se va haciendo cada vez más grande, en un momento como pasó en 2015, bueno, vos devaluás, juntás los dos tipos de cambios, pero los juntás hacia arriba. ¿Sí?